Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, música, noticia, formación que pues nos ayudan, por supuesto, a fortalecer nuestra fe, a crecer en nuestra fe y por supuesto defender la fe y la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, como lo es la Santa Iglesia Católica. Normalmente, de hecho, hacemos los en vivo de lunes a viernes y siempre digo, wow, estos 2 días, sábado y domingo, pues es como esperar nuevamente llegar el lunes para poder tener otro en vivo, pero pues tuvimos un en vivo el sábado, un en vivo especial, en un horario especial, porque pues la persona estaba en España o en Irlanda, creo, y pues tenemos unos horarios bastante difíciles y el tema era algo impactante porque pues este personaje, este hermano, perteneció y fue obispo en la secta católica palmariana, pues una secta que se disfraza de catolicismo, que es bastante peligrosa, ¿ok? Y pues él vino a contarnos su experiencia, estuvo realmente impactante. Si no lo han visto, pues los invito al finalizar este en vivo, que vean la entrevista del ex obispo palmariano, ¿ok? Así que pues estamos nuevamente felices de estar acá con ustedes y pues como ven ya nuestro invitado está acá conectado, pero los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com. Suscríbete al canal católico para niños Santitos TV. Pero pues para ir entrando en materia, este es un tema que pues por supuesto que los católicos conocemos, ¿ok? De dónde proviene la Biblia, pero pues inclusive es objeto de burla, ¿no? Cuando tú le dices a un protestante que pues ellos tienen la Biblia, gracias a la Iglesia Católica, pues se ríen. Entonces yo digo, ¿será que ellos piensan que le cayó del cielo el libro así ya todo como lo conocemos hoy en día? Yo creo que muchos creen eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos dar apertura a este tema tan importante, ¿ok? Que es la Biblia, para que pues nuestros hermanos separados pues entiendan que pues tienen la Biblia gracias a la Iglesia Católica. Sí, bueno, primero que nada, gracias Miguel Ángel por la invitación. ¿Verdad? Que bueno, es un gusto estar aquí nuevamente. Espero que ahora sí se escuche bien, porque de verdad estaba teniendo problemas allí con el micrófono, pero bueno, lo importante es que se escuche bien. Bueno, este tema es de mis favoritos, ¿no? El tema del canon bíblico, de la Biblia, digamos que es uno de los temas que me confirma como católico y siempre que puedo lo digo, porque obviamente si yo reconozco la Biblia como palabra de Dios, debo reconocer aquella autoridad quien me la transmitió de esa manera, ¿no? Porque uno no va a buscar en la Biblia que diga, bueno, toda la Biblia es palabra de Dios, porque no existe ese texto, ¿no? Uno llega a reconocer la Biblia como palabra de Dios porque una autoridad externa a la Biblia así nos lo transmite, ¿no? Entonces, el sentido común o el sentido lógico nos lleva a decir, oye, si reconocemos esa escritura como palabra de Dios, es porque reconocemos la autoridad de quien nos está diciendo, oye, eso es palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me lleva a entender el por qué yo tengo que darle ese reconocimiento a la Iglesia Católica. Y sabes que te había comentado también que hay un personaje en la historia que él prácticamente, siendo protestante, él se dedicó a conocer un poco más sobre esto, ¿no? Y justamente por esa idea de conocer, oye, gracias a quién tenemos la Biblia, ¿no? O sea, es una pregunta que todos deberíamos hacernos, más allá de que, bueno, reconocemos la Biblia como palabra de Dios, pero también, oye, ¿quién nos la transmitió? ¿Cómo llegó hasta nosotros? Esas son preguntas que uno tiene que hacerse. Y resulta que esta persona se llama Henry G. Graham, un inglés. Él siendo protestante se hizo estas preguntas y comenzó a investigar, ¿no?
y llegó a la conclusión de que, oye, la Biblia la tenemos gracias a la Iglesia Católica. Y de hecho, él tiene un libro que se llama ¿De dónde obtuvimos la Biblia? Nuestra gran deuda con la Iglesia Católica. ¿No? Eso es, digamos que, una de las verdades que muchos hermanos protestantes les cuesta asimilar, ¿no? O empiezan a decir, bueno, fue la Iglesia, pero no la Iglesia Católica Romana. No sé si has escuchado ese argumento, ¿no?, que presentan. Dicen que se escucha No, con de hecho, bueno, siguen diciendo que se escucha con eco. Habían dicho que se estaba escuchando bien, pero bueno, sí. yo a pesar estoy escuchando un poquito. Mira a ver si quizás se puede eliminar un poco el eco, pero pues realmente te lo digo y pues tú también lo debes ver a diario por el contenido que haces, ¿no? Pero yo recibo, te puedo decir, 100% de comentarios, 100. Es más, bueno, vamos a poner 99.9 de protestantes que ellos ni aceptan, ni saben o se burlan de que tienen la Biblia gracias a la Iglesia Católica. O sea, no lo saben, lo desconocen o se burlan. O sea, Sí. eso es algo que es el común y esperemos pues que con esta... Se fue la conexión. Eh, a ver, no sé, te había quedado congelado la imagen, hermano. A ver. A ver, en el chat, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí, no sé qué está sucediendo, pues vamos a poner bastante oración porque Sí, se había el quedado inicio congelada tu estaba un imagen. poquito convulsionado, pero pues esperamos en Dios que esta formación se pueda dar. Sí, sí. Sí, como bien decías, o sea, este tema, yo te voy a ser sincero, ¿no? En base a mi experiencia, dialogando con protestantes, a muchos no les interesa conocer esto. O sea, a muchos no les interesa saber el origen de la Biblia, el desarrollo histórico de la Biblia, sino que simplemente ellos quieren basarse, bueno, ya tenemos la Biblia, ok, usémosla, ¿no? Pero lo absurdo es que van a rechazar a esa iglesia que se la transmitió. O sea, yo no le encuentro Claro, sentido a eso, realmente. Es como decía el padre Flaviano Matuli, ¿no? Aceptan la leche, pero rechazan la vaca que se la dio. ¿No? Esa fue una enseñanza muy buena que dejó el excelente padre expresión. Flaviano Matuli. Sí, y realmente tiene mucho sentido, ¿no? Por eso yo cuando trato de hablar con un protestante, yo trato de hacerlo reflexionar. O sea, como que, oye, aceptamos la Biblia como palabra de Dios, ambos la aceptamos, pero ¿por qué tú crees que la Biblia es palabra de Dios? Él inmediatamente va a decir, o sea, tú niegas que la Biblia es palabra de Dios. No, no es que la esté negando, es que simplemente quiero saber cómo tú reconoces que sea palabra de Dios. Y allí es donde se arma un problema. O sea, por lo menos el hermano Santiago Alarcón, ¿verdad? Un converso al catolicismo, él hace esta pregunta, o sea, ¿cómo sabes tú que tercera de Juan es palabra de Dios? Y muchos protestantes dicen, esa es una pregunta trampa. No es pregunta trampa, es una pregunta lógica, sensata, Claro, sincera, honesta, ¿no? El problema es si tú no quieres responderla, porque si la respuesta va a ser, como le dijo un pastor a Santiago, fue la iglesia católica, pero se lo dijo en forma sarcástica, aunque lo dijo en forma sarcástica, es una verdad, ¿no? Fue la iglesia católica. Luego empieza, no, no, pero no la iglesia católica romana. O sea, siempre van a buscar negar que fue la iglesia católica en comunión con el obispo de Roma. Yo lo digo de esa manera, ¿no? Porque cuando estudiamos la historia de la iglesia, vemos esa importancia que tenía el obispo de Roma para los cristianos, ¿no? O sea, la comunión o el centro de unidad visible para el cristianismo siempre fue el obispo de Roma, ¿no? Y esto se ve a lo largo de la historia del cristianismo. Ahora, ¿cómo llega la Biblia a nosotros? Pues hay que entender primero, y yo traje aquí unas diapositivas, si me permites compartirla, Miguel ok, Ángel. me dices cuando las tengas listas para Ahí están, aceptarla. puedes subirla. Ok, aquí las tengo. Uh-huh. Sí, este es de una clase que yo he dado sobre este tema, ¿no? Del canon bíblico y los deuterocanónicos, porque como digo, me encanta, me encanta hablar de este tema. Para ello, quiero comenzar primero explicando lo que significa la palabra canon, ¿no? Porque obviamente a veces confundimos la palabra canon con Biblia, ¿no? Muchas veces entienden por canon bíblico la Biblia y no necesariamente es lo mismo, ¿no? Biblia podemos decir que es el proceso final, lo que tenemos ahora, ¿no? Esa Sí. biblioteca litúrgica de 73 libros. Aunque bueno, después vamos a ver que también hay algunos que tienen 66, otros tienen más libros, otros tienen menos libros, ¿no? Hay que ver eso también y lo vamos a ver también a continuación.
Pero hay que entender primero qué significa la palabra canon, ¿no? Entonces, la palabra canon se refiere principalmente a un estándar fijo o colección de escrituras que define la fe y la identidad de una comunidad religiosa en particular, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra canon, ¿no? En cierto sentido, toda la escritura es canon, ¿sí? Eso lo podemos aceptar. O sea, la escritura es canon porque es regla de fe, ¿sí? Pero dirían los protestantes, es la máxima regla de fe. Bueno, para nosotros es regla de fe, pero no la máxima, no la única, sino que es una de las reglas de fe que tenemos en el cristianismo. ¿Por qué? Porque para entender la escritura, nosotros nos basamos en la interpretación de alguien. Entonces, al final, la regla máxima va a ser la interpretación de ese alguien. Y en este caso, para nosotros es el magisterio, ¿no? Sí. Para el protestante sería su pastor, sería su confesión de fe, ¿no? Pero para nosotros, el católico, es el magisterio de la iglesia, ¿sí? Entonces, un canon bíblico es más específicamente una colección fija o seleccionada de escrituras que comprende las escrituras autorizadas para un cuerpo religioso, ¿sí? Fíjate que aquí no se está limitando solamente a el cristianismo, ¿no? Sino que habla de un cuerpo religioso. Aquí entrarían también, digamos que los judíos, ¿no? Ellos tienen su canon hebreo, su canon judío, ¿sí? Pero también podríamos decir que los musulmanes también tienen un canon, ¿no? Porque ellos tienen su Corán, que es su libro Sí. sagrado, ¿no? Entonces, no se limita solamente al cristianismo. Pero para causa de este tema, vamos a usar la palabra canon en el sentido de esos libros inspirados, reconocidos por nuestra institución, en este caso, la Iglesia de Cristo, ¿no? La Iglesia Católica. O sea, aquí lo que estoy citando es a un erudito protestante, Lee Martin MacDonald, en su obra The Biblical Canon, Its Origin, Transmission and Authority del 2007, ¿verdad? Donde le está explicando la noción y el uso de la palabra canon, ¿sí? Porque como te digo, la palabra canon a veces se confunde o se limita solamente a Biblia y no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, nosotros tenemos también el canon de los santos, ¿no? Que es donde tenemos la lista de todos los santos de la iglesia, o bueno, de los que han sido canonizados por la iglesia, ¿no? De hecho, la misma palabra canonización. O sea, nosotros no limitamos la palabra canon a simplemente la Biblia. Eso lo hacen los protestantes, ¿sí? Porque no tienen ese sentido amplio de la palabra canon. Por eso nosotros distinguimos entre canon bíblico, Biblia, escritura, ¿sí? Porque aunque se usen indistintamente, para motivo de este tema hay que hacer las precisas distinciones. Sí, como te mencionaba, ¿no? O sea, podemos considerar diversos tipos de canon, ¿sí? En este caso, podemos ver el canon de los judíos, ¿sí? Porque es un cuerpo religioso también, ¿no? Los judíos. Están los ortodoxos, que también tienen un cuerpo de escritura, por decirlo de alguna manera. Está el canon de los católicos, que sería el de nosotros, ¿verdad? Que serían los 73 libros, ¿verdad? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y los protestantes, que tienen 66, ¿verdad? Porque le quitaron esos 7 libros que, bueno, siempre estuvieron allí, ¿no? Aunque muchos dirán, no, pero la Iglesia Católica les agregó en Trento. Bueno, la historia dice algo muy contrario, ¿no? De hecho, la primera Reina Valera tenía todos los libros. Exactamente, sí. Las primeras versiones protestantes tenían los libros deuterocanónicos, ¿no? Y de hecho, ni siquiera tenían 66 libros o 73. En realidad tenían 80 libros, ¿no? Porque habían textos, vamos a decir, que no eran ni canónicos ni deuterocanónicos, sino que eran apócrifos y también se incluían en esas impresiones de la Biblia. Por eso es que es importante también entender que no necesariamente una Biblia quiere decir que todos esos libros sean inspirados. Actualmente pensamos eso, ¿no? Actualmente, porque vemos una Biblia, bueno, todos los libros que están allí son inspirados por Dios, pero anteriormente no. Anteriormente, cuando se hacía una impresión de una Biblia, se podían agregar los comentarios o por lo menos una guía de tal persona. Por ejemplo, está lo que es la Biblia del Alba, ¿no? Una versión antes de Trento de los textos de la Escritura traducidos al español. Y allí también se encuentran otras obras que no son consideradas Sagrada Escritura, ¿no? Pero se incluían allí porque era como, yo lo veo de esta manera. O sea, es como cuando una persona traduce una Biblia, ¿no? Y le quiere agregar, por ejemplo, una dedicatoria o puede agregar algo, ¿no? Eso va incluido dentro de la Biblia, mas no es palabra de Dios, ¿no? Sino que está incluido dentro de ese libro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿cómo distinguimos los distintos cánones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el canon de los judíos, ¿sí?
Que aquí es curioso, pero los protestantes dicen tener un canon judío, ¿no? O basarse en un canon judío, pero en realidad no es así, ¿no? Porque cuando nos vamos a ver los detalles, hay diferencias entre el canon protestante y el canon judío. Entonces, en el canon judío podemos hablar de el judaísmo rabínico, ¿no? Que es el que mayormente se conoce, ¿sí? El judaísmo que uno llama ortodoxo, ¿sí? Ese judaísmo que actualmente uno conoce un judío y forma parte de ese judaísmo, ¿sí? De ese judaísmo rabínico ortodoxo. Pero hay que entender algo, hermano Miguel Ángel. El judaísmo en el siglo I no era un grupo monolítico, ¿no? De hecho, en el mismo Nuevo Testamento vemos que estaban los esenios, los fariseos, los saduceos. Es decir, no había un solo grupo para decir, oye, todos creían en el mismo cuerpo de escritura, ¿no? Y esto se ha dado, vamos a decir, dado los descubrimientos que se dieron el siglo pasado, se descubrió esto. O sea, no podemos hablar de un judaísmo monolítico porque es faltar a la realidad histórica, ¿sí? Habían diferentes grupos judíos y cada uno tenía sus diferentes cuerpos de escritura, ¿no? Porque hay algo interesante y que muchos no les gusta mencionar cuando tratan este tema. Muchos dicen, bueno, los protestantes tienen el mismo canon o se basaron en el mismo canon de los judíos. Pero yo les pregunto, ¿a cuáles judíos? ¿O en qué grupo judío? ¿Por qué? Porque si vamos al judaísmo etíope, el judaísmo etíope, si muchos no lo saben, acepta 62 libros. Ni siquiera acepta, ¿cómo es? 66, 73, no, acepta 62 libros, los cuales incluyen libros deuterocanónicos y algunos apócrifos, ¿sí? Pero como es un grupo judío que pocas personas conocen, la mayoría habla solamente el judaísmo rabínico. Oye, pero los judíos etíopes también son judíos, ¿sí? Forman parte de esa herencia judía y ellos no aceptan solamente 39 libros como los protestantes. Ellos aceptan 62 libros. Incluye no solamente libros que nosotros consideramos sagrados, sino también libros apócrifos. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Para aquellos que le dicen, no, yo sigo el criterio de los judíos. No, falso. ¿De cuáles judíos? Primero tendrías que aclarar eso, ¿no? Está también el canon de los ortodoxos, ¿sí? Es decir, las iglesias ortodoxas aceptan, como los católicos, todos los 73 libros de la Biblia católica, ¿sí? Eso no hay problema. O si el protestante quiere decir, bueno, aceptan todos los 66 libros de la Biblia protestante, sí, pero aceptan más, aceptan 73 libros. Y no solamente eso, sino que también aceptan algunos apócrifos, ¿verdad? O que nosotros los católicos consideramos apócrifos, también forman parte de su escritura. Y algo interesante, cuando nosotros estudiamos la patrística, hay una carta que llama mucho la atención y al protestante, vamos a decir, le molesta cuando uno lo aplica, cuando habla del tema del papado, ¿no? Que es la carta del Papa Clemente a los Corintios. Ah, pero muchos de ellos sí lo aplican cuando quieren hablar de la sola fide, ¿no? Porque ellos tratan de ver la sola fide allí en esa carta cuando en realidad ni siquiera lo trata, ¿no? Pero para muchos sí, como dice Philip Schaff, o sea, es como una, ¿cómo te digo? Eh, como cuando comienza a presentarse lo que sería el ministerio del papado, ¿no? Porque es el Papa de Roma ejerciendo autoridad sobre la iglesia de Corinto, o sea, no solamente en Roma, sino sobre los corintios, ¿no? Entonces, para Philip Schaff, un erudito protestante, esta carta evoca lo que sería la autoridad jurisdiccional del obispo de Roma, o lo que nosotros conocemos como el papado, ¿no? El Papa. Entonces, esta carta de Clemente a los Corintios, para muchos cristianos, hasta el siglo IV, formó parte de lo que se consideraban escrituras sagradas o inspiradas, ¿no? O sea, formaba parte de ese cuerpo de escritura que muchos decían, oye, esto es palabra de Dios, oye, esto es sagrada escritura. Pero ahora yo les pregunto a los protestantes, ¿por qué ellos no lo tienen en su canon? Y dirán, ustedes tampoco. Esa es la cuestión. ¿Quién decidió que esos libros iban o no iban a estar en el canon bíblico o en la Biblia que tenemos ahora? Ahí es donde está la pregunta, ¿no? O sea, una cosa nos lleva a la otra. Pero algo interesante es que todavía, al día de hoy, hay iglesias ortodoxas que tienen esta carta del Papa Clemente como Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque aparece en códices donde están libros del Nuevo Testamento y no hace distinción. O sea, forma parte de ello, al igual que la Didache, ¿no? Ese primer catecismo que tuvieron los cristianos, que es del siglo I. De hecho, ese catecismo, la Didache, ¿verdad? Se conoce como el primer catecismo de la Iglesia Católica. Se puede decir que se escribió antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, ¿no? Porque se data por ahí en el año 70, 80, y el libro de Apocalipsis del año 90.
Entonces, muy interesante, ¿no? Un escrito, digamos, cristiano, podemos decir extrabíblico, no antibíblico, ¿no? Porque ese es otro punto también, que muchos confunden lo extrabíblico con antibíblico. En este caso no, en este caso sería extrabíblico y que fue escrito antes de un libro que fue considerado Sagrada Escritura. Y aquí viene otro punto, porque fíjate cómo todo esto nos lleva a muchos datos. El libro de Apocalipsis es el último libro, ¿no?, que tenemos, que reconocemos como parte de la Sagrada Escritura, de la Biblia, pero este libro tardó para ser incluido dentro de lo que conocemos como el canon bíblico. ¿Por qué? Porque muchos le daban más autoridad, y esto poco te lo dice un protestante, ¿no? Pero muchos cristianos les daban más reconocimiento, más autoridad al Apocalipsis de Pedro que al Apocalipsis de Juan. Y al final el que terminó siendo incluido fue el Apocalipsis de San Juan. Y el Apocalipsis de Pedro se considera ahora apócrifo, ¿no? Entonces, todos estos datos nos llevan a ver, oye, pero entonces, ¿quién decidió cuáles libros eran? ¿Con qué autoridad lo hizo? O sea, ¿fueron inspirados al tomar esas decisiones? Son preguntas, ¿no?, que uno se tiene que hacer. Porque si no, simplemente estamos aceptando un libro como palabra de Dios, pero no estamos buscando las razones del por qué. ¿De dónde? Claro, que eso es lo Exacto. importante, o sea, saber de dónde. Y es lo que pues pretendemos acá con esto. Y pues inclusive ya hay gente por allí comentando con risitas y eso, pues, pero ya es algo pues normal, o sea, están Claro, totalmente cegados y cerrados a la verdad, pero pues espero que si haya personas con corazones nobles que, pues al menos quieran saber de dónde provienen las cosas y quién con su autoridad pues fue que pues autorizó, valga la redundancia, dijo que era palabra de Dios. exactamente. Y yo por eso siempre le digo a los protestantes, o sea, este tema hay que estudiarlo sin prejuicio, ¿no? O sea, hay que estudiarlo abierto a lo que uno va a encontrar, ¿no? A lo que uno va encontrando a medida que va investigando, ¿no? Yo, por ejemplo, me dediqué a estudiar este tema porque justamente quería conocer más sobre la Biblia, ¿sí? Y al querer conocer más sobre la Biblia tenía que conocer su historia, su desarrollo, su origen, y esto me fue llevando a conocer todos estos datos, ¿sí?, que son importantes. Sí, bueno, también tenemos el canon, obviamente el de nosotros, el de los católicos, ¿verdad? La Iglesia Católica acepta 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. En total, 73 libros, ¿sí? Mientras que los protestantes o las denominaciones protestantes aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, para un total de 66. Aunque hay algo curioso, ¿no? Tú mencionabas que la primera Biblia protestante, por decir la Biblia del Oso, ¿no?, la Reina Sí. Valera, tenía los libros deuterocanónicos, o podemos decir que tenía esos libros que después ellos retiraron. Bueno, en el año, si no me equivoco, 2010, se hizo una edición conocida como la Biblia del siglo de oro, algo así, no recuerdo bien el dato, por parte de las Sociedades Bíblicas Unidas, y fue, vamos a decir, volver a hacer esa misma Biblia que hicieron los protestantes en el año 1569, ¿no? Que fue esa Biblia del oso. Y incluía esos libros deuterocanónicos. Y hay un video, no sé si lo has visto, hermano Miguel Ángel, que está por internet, donde ellos hacen como una dramatización. Y ellos dicen, esos libros nosotros los quitamos, ya estaban allí. Porque alguien les está cuestionando, que le dice, pero ¿por qué agregan esos libros a la Biblia? Y ellos dicen, no, pero es que nosotros fuimos los que los quitamos. O sea, y lo dicen burlándose, ¿no? O sea, ellos mismos Imagínate. reconocen que ellos fueron los que eliminaron esos libros de la Biblia. Y por allí, pues, y todavía, o sea, yo no entiendo cómo, claro, cuando tú repites una mentira tantas veces, la gente se lo cree. O sea, por allí alguien andaba comentando que era al revés, o sea, que eran los católicos que le habían agregado. Uf, eso es de conocimiento de la historia, ¿no? Porque los mismos eruditos protestantes reconocen Claro. esto, y lo vamos a ver también, ¿no? Pero fíjate, también quiero hablar sobre esto, ¿no? O sea, cómo está dividido el canon bíblico, ¿no? Y específicamente el canon bíblico católico, si lo podríamos decir, o protestante, ¿no? Aunque lo que vamos a decir, nos diferencia son la cantidad de libros, ¿no? Pero es bueno conocer esto, ¿no? O sea, el canon bíblico se divide en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es catequesis básica, ¿no? Para católicos y protestantes, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento fueron escrituras realizadas por los hebreos entre el siglo XIII al siglo II, ¿sí? Antes de Cristo, ¿verdad?
los libros fueron escritos mayormente en hebreo. ¿No? La mayoría piensa que, bueno, fueron escritos todos en hebreo. No, la mayoría fueron escritos en hebreo. Algunas secciones de Jeremías, Daniel, Esdras fueron escritas en arameo, ¿no? La lengua que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Y algunos libros, ¿verdad?, que forman parte de lo que se conoció como Septuaginta en griego, ¿verdad? Entre esos tenemos a Sabiduría y Segunda de Macabeos, ¿no? Porque también llegó un momento donde algunos pensaban que todos los libros de la Septuaginta que no formaban parte de las escrituras hebreas habían sido escritos originalmente en griego, ¿no? Pero con los nuevos descubrimientos se dio a conocer que no, que sí habían libros escritos originalmente en hebreo y en arameo, ¿no? O caldeo, como el caso del libro de Tobías. ¿Y qué contiene el Antiguo Testamento? Bueno, una historia del pueblo de Dios y el anuncio del Mesías, ¿no? Yo cuando estaba haciendo esto, me recordé fue esas clases de catequesis, ¿no? Esas clases de catecismo básico, que esto es lo primero que uno aprende, ¿no? Cuando uno está estudiando la Biblia, ¿no? Porque aunque muchos piensen que en la Iglesia Católica no se dan cursos de Biblia, no se lee la Biblia, no. Yo por lo menos, yo participé en diversos cursos de Biblia estando más pequeño, ¿no? Y eso, es decir, el amor a la palabra de Dios ha sido sembrado desde pequeño. O sea, no es como piensan muchos protestantes que, bueno, la Iglesia Católica odia la Biblia, rechaza la Biblia, bueno, serán ellos, ¿no? En mi caso, pues mi experiencia fue muy distinta. En mi experiencia yo tuve cursos de Biblia, estudios bíblicos, ¿no? Y por eso me encanta leer y estudiar la Biblia. Tenemos también lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que fueron escrituras realizadas por los cristianos, ¿sí? En la primera mitad del siglo I después de Cristo. La lengua en que fue escrito, mayormente en griego, ¿sí? Muchos dicen, bueno, todos fueron escritos en griego. Pues no. Según los datos que tenemos, la mayoría se escribieron en griego. Pero el Evangelio de Mateo tenemos noción que fue escrito en arameo, ¿sí? Originalmente. Por eso cuando nosotros tratamos el tema del papado de Mateo 16, 18, nosotros hablamos de que Cristo habló en arameo, ¿no? Dijo, tú eres Kefas y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. O sea, usó la misma palabra tanto para Pedro como para roca, ¿no? Entonces, eso tiene mucho sentido, no solamente porque Cristo hablara en arameo, sino porque también el primer escrito de Mateo fue en arameo, ¿sí? Y de hecho, cuando nosotros leemos la Peshitta, ¿verdad?, que es esa traducción al arameo de la Biblia, se lee justamente en la palabra Kefa, tanto donde se menciona Pedro como donde se menciona la roca. Y también para entenderlo aún mejor, cuando uno lee una Biblia en francés, no sé si en algún momento has leído alguna Biblia en francés o has revisado, No, se lee, tú eres Pierre y sobre esta Pierre edificaré mi iglesia, ¿no? Piedra se usa tanto para Pedro como para piedra en el la texto, piedra. ¿no? Sí, entonces todo tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, el contenido, pues todo cristiano debe saber, ¿no? De qué trata el Nuevo Testamento, de la historia de Jesucristo. Y aquí sí me gusta hacer esta aclaración. Y parte de lo que fueron los inicios del cristianismo, ¿sí? Porque no quedó todo escrito, ¿sí? No quedó todo escrito. Solamente se escribió parte de lo que la iglesia hizo, pero muchas otras cosas se transmitieron oralmente. Porque Así es. aquí yo llevo siempre a preguntarle a los hermanos protestantes, o sea, ¿cuántos apóstoles escribieron el Nuevo Testamento? Si me dicen 12, no, o sea, de verdad, allí sí, sí me sorprendo, ¿no? Pero si me dicen que no todos escribieron, yo le digo, ok, no todos escribieron. Entonces, ¿qué pasó con aquellos que enseñaron también o que Cristo también les comisionó llevar la palabra de Dios a otros lugares? Ellos también enseñaban la palabra de Dios, ¿no? Y entonces la palabra de Dios no se limitó solamente a lo escrito, sino que también fue a lo oral. Y esto viene siendo otro problema para el protestante y bueno, como hablamos en la otra oportunidad que estuve aquí sobre la sola escritura, ¿no? Eso lo tratamos también, ¿no? Esa parte. De si no todos los apóstoles escribieron, pero ellos sí enseñaron la palabra de Dios también. Por lo tanto, no quedó solamente escrito. Ahora, el canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Hay que conocer también un poco del desarrollo del canon del Antiguo Testamento, porque yo digo como San Agustín, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Entonces, si uno conoce el proceso de la Biblia, lo que es la Biblia, uno la va a amar más, ¿no? La va a querer estudiar más, va a querer profundizarla más. Entonces, por eso es que hoy he querido compartirles un poco más de estos detalles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Torá, ¿no? La ley o Pentateuco, ¿sí? Esta se instituyó oficialmente a mediados del siglo V antes de Cristo, en tiempos de Esdras,
como lo dice Nehemías 9:3. Yo no sé, hermano Miguel Ángel, si tú has escuchado que muchos protestantes, y bueno, y algunos católicos, suelen decir, porque esta era una teoría, ¿no? Anteriormente esta era una teoría, de que el que estableció el canon hebreo fue Esdras, ¿no? La gran biblioteca de Esdras, no sé si has escuchado de ese argumento, ¿no? Y se basan justamente en este pasaje de Nehemías 9:3, ¿verdad? Porque dicen que en tiempos de Esdras vamos a decir, se instituyó lo que era la escritura o lo que era el cuerpo de escritura, sí, pero en realidad se refería a la Torá, es decir, la ley o Pentateuco, lo que nosotros conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia. O sea, no se estaba refiriendo a todos los libros del Antiguo Testamento. Por eso Claro. esa teoría no se sostiene, ¿no? Si lo vas a sostener, pues sería solamente para la Torá, para la ley o el Pentateuco. Pero ¿dónde quedarían los siguientes cuerpos de escrituras, como los Nevím, los Ketubín o la Septuaginta, que también forma parte de lo que sería el canon del Antiguo Testamento? ¿Verdad? Entonces, ya vimos la Torá, que serían los 5 primeros libros de la Biblia. Tenemos también los Nevím, ¿verdad? Que serían los libros de los profetas, ¿sí? La colección de estos libros ya era reconocida en el siglo II antes de Cristo, ¿sí? Actualmente los judíos no reconocen a Daniel como parte de los profetas. Los cristianos sí. Fíjate la diferencia que hay en cuanto a comprender si Daniel era profeta o no. Los judíos no lo reconocen como profeta, ¿sí? Por eso cuando uno ve un canon judío, no vamos a ver a Daniel en el grupo de los profetas. Pero si vamos a un canon protestante, encontramos que están organizados como lo tenemos los católicos. O sea, allí sí tomaron la idea de los católicos, o conservaron, mejor dicho, los protestantes, la idea de los católicos, ¿no? De dejar a Daniel como profeta, ¿sí? Por eso es que es un poco absurdo basarse en el criterio de los judíos para establecer el canon de la Biblia. Porque el problema, hermano Miguel Ángel, que me he dado cuenta, es que ellos se limitan cuando hablan del canon al Antiguo Testamento. Oye, no, cuando hablamos del canon, tendría que entrar Antiguo y Nuevo Testamento. Y los judíos no tienen el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no son base para establecer un criterio para lo que sería el Claro. canon bíblico, ¿sí? Porque si no, solamente tendrías que limitarte al Antiguo Testamento. Y eso sería deshonestidad, ¿no? Porque como cristianos tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, tenemos los Ketubín, ¿no? También. Estos fueron formalmente reconocidos hasta el siglo III después de Cristo. Imagínate esto. O sea, hasta el siglo III después de Cristo, nos dicen los eruditos que fue reconocido formalmente esta parte, por decirlo así, de los escritos del Antiguo Testamento. O sea, ¿cómo va a venir a decirme alguien que ya antes de Cristo estaba establecido el canon? Si estos escritos, estos Ketubín, se establecieron fue hasta el siglo III. O sea, no tiene sentido, ¿no? ¿Y por qué se dio esto? Bueno, debido a discusiones de los libros de Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Eclesiástico. O sea, ni siquiera los judíos, como te digo, primero no eran un solo grupo, eran diversos grupos. Y ni siquiera estaban de acuerdo en si Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Eclesiástico eran escritos sagrados o no, ¿sí? Eso también es otro detalle importante a considerar. Porque católicos y protestantes estamos de acuerdo con Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ahora, ¿no? Pero ¿por qué ahora? Bueno, porque la Iglesia Católica sí los reconoció como libros sagrados, como parte del canon, pero los judíos no. O sea, hasta el siglo III todavía ellos seguían discutiendo si el libro de Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y ojo, otro libro más, Eclesiástico, era sagrado o no. Aquí hay algo también muy interesante, y es que el libro de Eclesiástico era reconocido como autoridad por los judíos, ¿sí? Posteriormente viene el rechazo de los judíos, es por el uso cristiano que le dábamos a ese libro. Por el uso que los cristianos le daban al libro de Sirácides o Eclesiástico, es que los judíos llegan y dicen, no, este libro no. Este libro no, porque es usado por los cristianos, lo usan para confirmar sus enseñanzas, entonces no, es un libro que no debe reconocerse como parte de nuestros escritos sagrados, ¿no? Aunque claro, yo digo, bueno, si fueran seguido todo ese criterio, fueran sacado a Isaías, ¿no? Que hablaba de la profecía mesiánica de Jesucristo. Pero bueno, todos esos detalles uno los va viendo poco a poco, ¿no? Dice, corresponden a los libros sapienciales del Antiguo Testamento cristiano, más algunos libros históricos y proféticos, ¿no? Entre los escritos se incluyen todos estos libros, ¿no? Libros históricos y proféticos. También tenemos lo que es la Septuaginta, ¿sí?
Algunos libros de la Septuaginta eran reconocidos por el judaísmo en el siglo II antes de Cristo y llegaron a ser reconocidos como escritura sagrada por el cristianismo en sus decisiones oficiales sobre el canon. ¿Sí? Que es lo que te decía. O sea, a nosotros nos interesa es la decisión del cristianismo, no del judaísmo en sí. ¿Sí? Por eso, ahorita vamos a ver también cómo los cristianos recibimos fue las escrituras del judaísmo, pero no recibimos un canon, que ese es el error que creen muchos protestantes, que nosotros recibimos el canon de los judíos. No, nosotros recibimos las escrituras, que es muy distinto. Pero entre estas escrituras estaban escritos que ahora reconocemos como sagrados y escritos que ahora no reconocemos como sagrados, o que los protestantes no reconocen como sagrados. Porque los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos no lo aceptan los protestantes por decir que no eran parte del canon judío, ¿no? Pero como te mencioné, el libro de Eclesiástico durante mucho tiempo sí formó parte de esos escritos autorizados por parte de los judíos. De hecho, se cita en el Talmud, ¿no? El libro de Eclesiástico lo citan los judíos en el Talmud y lo citan como un libro con autoridad, como un libro sagrado, ¿no? Entonces, esto te lleva a ver cómo los judíos no pueden ser el criterio para nosotros definir lo que es el canon bíblico. Aquí está la que te decía, ¿no? Fíjate, esta cita es de Albert Carl Sumber Jr., quien fue profesor del Nuevo Testamento y pastor ordenado de la Iglesia Unida Reformada de Cristo. Y sus estudios del canon bíblico en la iglesia primitiva recibieron una sólida erudición. ¿Sí? De hecho, todavía, si tú lees a cualquier erudito actual sobre el canon bíblico, sobre todo el canon del Antiguo Testamento, tiene que citarte a Albert Sumber, ¿no? Porque él hizo un gran avance en cuanto a la investigación sobre este tema. O sea, él dice algo muy interesante. Dice, la iglesia heredó las escrituras del judaísmo, pero no un canon. ¿Verdad? Lo que yo te dije hace un momento. O sea, esas no son palabras mías, son palabras de este erudito Albert Karl Sumber después de su investigación, ¿no? Dice, el canon judío no se definió hasta aproximadamente el año 90 después de Cristo. Así, en vista de la doctrina cristiana de la inspiración, ya no es posible para los cristianos protestantes, aquí va él dirigiéndose a los protestantes, él siendo protestante se dirige a los protestantes, ¿no? En esa honestidad intelectual. Interesante, ¿no? Sí, así, en vista de la doctrina cristiana de la inspiración, ya no es posible para los cristianos protestantes argumentar la validez del canon judío para el Antiguo Testamento cristiano. Sabemos que el canon judío no eran las escrituras de Jesús y los apóstoles. Así, el cristianismo protestante, al mantener su práctica de limitar su Antiguo Testamento al canon judío, contradice la enseñanza de sus propias escrituras del Nuevo Testamento, de que el Espíritu de Dios se encuentra en la iglesia. ¿Sí? Porque esto es algo, o sea, muy lógico. Si los judíos no aceptan el Nuevo Testamento es porque ellos no creen que son inspirados, porque ellos no creen que el Espíritu Santo iba a inspirar a más profetas, a más personas para escribir, ¿no? Pero los cristianos sí, ¿no? Entonces, si un protestante piensa limitar el canon a los judíos, a la decisión de los judíos, es porque está rechazando también que el Nuevo Testamento fue escrito inspirado, ¿verdad? Por hombres inspirados por Dios. Bien, ahora vamos a conocer un poco sobre el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a conocer un poco el desarrollo de las escrituras del canon del Nuevo Testamento. Fíjate, en el siglo II surgió una herejía, ¿no? Una herejía gnóstica, que fue la herejía de Marción, ¿verdad? Él negaba el Antiguo Testamento, alegando que allí se hablaba de un Dios malvado, diferente al del Nuevo Testamento, pero también negaba algunos libros del Nuevo Testamento. Solo aceptaba el Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. Los cristianos defendieron el Antiguo Testamento como escritura. O sea, esto es para comprender qué llevó a la iglesia a desarrollar un canon del Nuevo Testamento. Porque tenemos que recibimos de los judíos escritura, no un canon, ¿sí? Porque para los cristianos la autoridad era Jesucristo, ¿sí? Contrario a lo que muchas personas piensan que, bueno, los primeros cristianos le daban la autoridad, era la escritura. Pues no, le daban la autoridad, era a Jesucristo y Jesucristo como enseñaba la escritura, ¿sí? Por eso nosotros creemos en la palabra de Dios encarnada, ¿sí? Como dice un amigo, o sea, la palabra de Dios fue encarnada, no entintada,
¿sí? O sea, porque muchos prefieren darle ese valor, esa autoridad a la tinta, a lo escrito, y se olvidan de la enseñanza que nos dio Jesucristo, ¿no? Y la autoridad que tenía Jesucristo se la dio a su iglesia también, ¿no? Esto nos lleva justamente a esto, ¿no? A reconocer una autoridad externa a la escritura para poder entender la misma escritura. Y eso es lo que llevó a la iglesia a decir, oye, el único que puede interpretar o la única institución que puede interpretar auténticamente la palabra de Dios es el magisterio de la iglesia. O sea, ¿por qué? Porque es la única institución que tiene la autoridad delegada por el mismo Jesucristo. ¿Sí? O sea, es sencillo de entender, ¿no? Si uno está abierto a eso. Tenemos también la herejía de los montanistas en el siglo II, ¿verdad? Que cuentan los testimonios de los primeros siglos que estos eran un grupo de herejes que pretendían introducir como libros santos sus propios escritos, ¿sí? Fíjate que estamos hablando del siglo II, ¿no? Ya aquí ya se habían terminado de escribir todos los libros que ahora conocemos que son parte del Nuevo Testamento, ¿sí? Incluyendo los evangelios, las cartas de Pablo, el Apocalipsis de San Juan, la carta de Santiago. Ya todo esto estaba escrito, ¿no? Aunque estaba escrito, no todo el mundo sabía cuáles eran sagrados y cuáles no. ¿Recuerdas que te mencioné que la carta del Papa Clemente a los Corintios se consideraba sagrada? Sí. En este momento se consideraba sagrada. Se consideraba la par de los escritos de San Pablo, ¿sí? Entonces, como no había un cuerpo de escrituras oficial, un canon, ¿verdad? ¿Recuerdas la definición de canon? Un cuerpo de escrituras oficial para un determinado cuerpo religioso. Pues la iglesia tuvo que ir dándose cuenta de que, bueno, como hay tantas personas que están diciendo que esto es escrito y que esto no es, o están rechazando esto, están aceptando esto, ¿verdad? Lo que hizo Marción, que rechazó el Antiguo Testamento y aceptaba solamente algunos textos del Nuevo Testamento. Los montanistas, digamos que querían era meter más libros, ¿sí? Pensando que ellos, bueno, yo también fui inspirado, yo también soy un profeta, entonces mis escritos también deben ser reconocidos como la carta de Pablo, como la carta de Pedro. Oye, eso lo fue viendo la iglesia, ¿no? Entonces, eso fue llevando a que la iglesia dijera, bueno, vamos a hacer como unas listas y decir, esto es escritura y esto no. Por eso es que cuando estudiamos la historia, vemos que los cristianos tenían diferentes listas de escritos, ¿sí? Algunos incluían más libros que otros. Y esto lo toman algunos protestantes para decir, oye, mira, este padre de la iglesia negaba los libros deuterocanónicos, no aceptaba los libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque ellos ven esa lista y piensan que, bueno, esa lista es lo que creía todo el cristianismo, y no es así, ¿sí? Porque un padre de la iglesia no iba a definir todo lo que creía el cristianismo. ¿Quién iba a definir lo que creía el cristianismo? Un concilio. O sea, y lo vemos en el libro de Hechos 15, ¿sí? ¿Para qué era el concilio? Para resolver los conflictos doctrinales de la iglesia. Así Y es. ese principio todavía continúa. O sea, todavía la iglesia católica hace concilios para resolver conflictos, ¿no? Tenemos los pequeños concilios que se hacen en nuestra arquidiócesis, ¿no? Se reúnen el obispo con los sacerdotes y, bueno, tratan los asuntos que hay dentro de esa comunidad. O la conferencia episcopal, ¿no? De cada país se reúne y, oye, dice, bueno, aquí hay problemas en esta parte, hay que mejorar esto aquí, hay que evangelizar para este lado, ¿verdad? Para eso eran los concilios, para resolver los conflictos. Bueno, la iglesia siguió actuando de la misma manera. Y para eso entra lo que sería definir el canon, ¿no? Pero ya los cristianos tenían esa necesidad, pues, de decir, oye, no, como este está diciendo que este libro es sagrado, pero en realidad no, porque no lo escribió un apóstol, ¿sí? Porque vamos a decir, se tuvieron que usar diversos criterios, ¿no? Algunos teólogos dicen que, bueno, los criterios que se usaron eran antigüedad, ortodoxia, santidad, ¿no? Que se cumplieran esos ciertos criterios. Pero realmente no sabemos cuáles fueron los criterios en los que se basaron los concilios, ¿sí? Para definir cuáles libros eran inspirados o no. Solamente sabemos que por su autoridad nosotros reconocemos eso, ¿sí? Bueno, eso solamente para comentar un poco de cómo se fueron dando ese proceso, ¿no? De lo que sería el canon. Y aquí hablando del canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero como Marción tenía esa idea de rechazar el canon del Antiguo Testamento, los cristianos también tenían que decir, oye, el Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Y aquí entra San Ireneo de León, ¿sí? San Ireneo de León, él tuvo que defender la idea de que
el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo. Por lo tanto, vamos a decir, los escritos del Antiguo Testamento también son palabra de Dios, no como decía Marción, ¿no? Porque él pensaba que, bueno, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malvado y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor, por lo tanto vamos a aceptar solamente los escritos donde se habla del Dios de amor. Sí, esa era la idea que tenía Marción, pero no tenía que ver con el pensamiento cristiano, ¿no? Tenemos el fragmento de Muratori, ¿verdad? Del siglo II, que esto es curiosamente, yo charlando con un protestante, él me dice que no, la iglesia no definió el canon, porque ya tenemos el fragmento de Muratori. O sea, yo le digo, pero tú conoces sobre ese fragmento. Sí, ese fragmento menciona ya el canon antes de que los concilios lo dijeran. Bueno, en realidad el fragmento de Muratori fue descubierto en el siglo XVIII por L.A. Muratori, un católico. ¿Sí? Ya por allí sale mal el protestante, ¿no? Porque fue un fragmento descubierto por un católico. Dice, incluye muchos libros del Nuevo Testamento, pero excluye Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Tercera de Juan. ¿Sí? Entonces, no es el Nuevo Testamento que tienen los protestantes ni que tenemos nosotros los católicos. Era nada más otro intento de hacer una lista de libros sagrados, pero no es la lista que nosotros ahora reconocemos, ¿no? También tenemos a Orígenes de Alejandría y San Atanasio de Alejandría, que es interesante porque los dos son de Alejandría, ¿no? Pero uno es del siglo II, III y el otro es del siglo IV, ¿verdad? Actualmente, los eruditos discuten de quién es el testigo más antiguo que ofrece la lista más antigua del canon del Nuevo Testamento. Es decir, como actualmente lo tenemos, ¿verdad? 27 libros. Unos dicen que es Orígenes en su obra Homilía sobre Josué 7.1 y otros que es San Atanasio en su obra Carta Festiva 39. La mayoría de protestantes siempre te apela a San Atanasio, ¿no? De hecho, muchos dicen, yo sigo el canon de San Atanasio. Pero cuando uno le pregunta, en realidad tú sigues el canon de San Atanasio, tendrías que aceptar que Esther no forma parte del canon. Saca Esther de tu canon, porque San Atanasio no reconocía a Esther como parte de su canon de la Biblia. Porque vuelvo otra vez, el canon nosotros no lo podemos limitar al Nuevo Testamento. El canon es Antiguo y Nuevo Testamento. Para el cristiano es así. Ya si hablas con un judío, para él solamente es el Antiguo Testamento, ¿no? Claro. Pero para el cristiano es Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién define o establece el canon bíblico para el cristianismo? Y aquí quiero citar a F.F. Bruce en su obra El Canon de la Escritura, publicado en 1988, página 96. Fíjate lo que él dice, y es algo muy, muy interesante, ¿no? Dice, en el año 393 hubo un concilio de la iglesia en el obispado de Agustín, Hipona, que estableció, y fíjate las palabras que él usa, que estableció los límites de los libros canónicos, ¿sí? Según las líneas aprobadas por Agustín mismo. Las resoluciones de este concilio se han perdido, pero fueron resumidas en las del Tercer Concilio de Cartago del año 397, un concilio provincial, ¿sí? Porque aquí también sale la objeción. Pero esos eran concilios regionales, no concilios ecuménicos, que el primer concilio ecuménico que establece el canon fue Trento, dicen muchos, ¿no? Y que en Trento fue que se agregaron los libros apócrifos o deuterocanónicos. Bueno, eso es ignorar también la historia, porque ya el concilio de Florencia, antes de Trento, ya había definido lo que definieron estos mismos concilios, tanto el de Hipona como el de Cartago que está mencionando F.F. Bruce, ¿verdad? Y hay que entender algo. Un concilio regional tiene autoridad o se confirma lo que dice un concilio regional cuando un concilio ecuménico lo reafirma, ¿sí? Y en este caso, el concilio de Florencia reafirma estos concilios regionales, ¿no? O lo que dijeron estos concilios regionales respecto al canon bíblico, ¿no? Entonces, sigue diciendo F. Bruce, parece que estos fueron los primeros concilios de la iglesia en los que hubo una decisión oficial acerca del canon, ¿sí? O sea, F.F. Bruce no está diciendo, antes no habían personas que habían intentado hacer un canon, no, o una lista. No, lo que está diciendo F.F. Bruce es que las primeras decisiones oficiales, y cuando él habla oficiales, es porque él reconoce la autoridad de los concilios, ¿sí? Siguiendo el patrón de que la iglesia resuelve las cosas mediante concilios, como lo dice Hechos 15, ¿verdad? Como vimos con el concilio de Jerusalén, y luego los posteriores concilios que se fueron dando.
Entonces, sigue diciendo, cuando se tomó esa decisión, no se impuso ninguna innovación a las iglesias. Se limitaron a ratificar lo que había llegado a ser el consenso general de las iglesias occidentales y de la mayor parte de las orientales. En el año 405, el Papa Inocencio I incorporó una lista de libros canónicos en una carta dirigida a Exuperio, obispo de Toulouse, quien también incluía los apócrifos. O sea, cuando dice apócrifo, obviamente un protestante se está refiriendo a los deuterocanónicos, ¿no? Que nosotros reconocemos como deuterocanónicos. Y esto lo comprobamos cuando leemos esta carta del Papa Inocencio al obispo Exuperio. Entonces, muchos dirán, ok, pero ¿cuáles fueron esos libros? ¿No? Porque se mencionaron varios concilios, ¿no? Se mencionó el concilio de Hipona y se mencionó el concilio de Cartago. Pero vamos a ver solamente el concilio de Hipona, ¿sí? Fue un concilio plenario de toda África, es decir, que fue aceptado por toda África, ¿no? Del 8 de octubre del año 393, y en el canon 36 es que habla de esto. Dice así, pareció bien que fuera de las escrituras canónicas, nada se lea en la iglesia bajo el nombre de divinas escrituras. O sea, fíjate cómo está dando una prohibición, ¿no? O sea, está hablando con autoridad. ¿Por qué? Porque habían diversos escritos y aquí la iglesia está diciendo, oye, no, fuera de las escrituras canónicas, nada se lee en la iglesia bajo el nombre de las divinas escrituras. Y las escrituras canónicas son, ¿verdad? Y fíjate cómo se refiere a estos escritos como divinas escrituras. Si son divinas escrituras es porque son sagradas, porque son inspiradas, ¿no? Tiene todo ese sentido. O sea, entonces, todos los libros que aquí se mencionen son divinas escrituras, son inspirados por Dios. Entonces, ¿cuáles son estos escritos? Vamos a irlos contando. Génesis 1, Éxodo 2, Levítico 3, Números 4, Deuteronomio 5, Jesús Navé, que es Josué, ¿no? Ese era otro nombre que se le daba al libro de Josué. 6, Jueces 7, Ruc 8, 4 libros de los reinos, ¿verdad? Aquí contaríamos 12 libros ya, que eso sería primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel, ¿no? Si seguimos el orden de cómo lo tenemos actualmente. 2 libros de los Paralipomenos, este sería primera y segunda de Crónicas, ¿verdad? Ya llevaríamos 14. El libro de Job, 15. El Salterio Davídico, ¿verdad? Que serían los Salmos, 16. 5 libros de Salomón, serían 21. Y aquí entran el libro de Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría, Cantar de los Cantares, ¿verdad? Que son los libros que se le atribuyen a Salomón. 12 libros de los profetas, bueno, ahí entrarían los libros de los profetas mayores y menores, ya tendríamos 33. El profeta Isaías, 34. Jeremías, tenemos que contar 3 libros. ¿Por qué? Porque como dice ahí en las notas, Jeremías incluía Baruch y Lamentaciones como uno solo, ¿sí? Pero se cuentan 3 libros por Jeremías. O sea, si lo vemos en la nomenclatura actual, como lo tenemos ahora, pues veríamos que está Baruch, Lamentaciones y Jeremías separado. Pero en ese caso, cuando lo menciona el concilio de Hipona, dado los escritos que tenemos de ese tiempo, vemos que el libro de Jeremías incluía tanto a Baruch como a Lamentaciones. De hecho, padres de la iglesia, cuando citaban el libro de Baruch o de Lamentaciones, decían, así dijo el profeta Jeremías, ¿no? Pensaban que lo había escrito era Jeremías, pero cuando uno va a buscarlo, en realidad era Baruch o Lamentación. Tenemos también el libro de Daniel, ¿verdad? Ya serían 38, Ezequiel 39, Tobías, fíjate, otro libro deuterocanónico que falta en las Biblias protestantes. Con él tendríamos 40, con Judith tendríamos 41, otro libro deuterocanónico, Esther 42, que repito, Esther no lo menciona San Atanasio en su canon, así que ya los protestantes deben descartar que San Atanasio dio el canon de ellos. 2 libros de Esdras, ¿verdad? Cuando dice 2 libros de Esdras, como dice también en las notas, se está refiriendo a Esdras y Nehemías, ¿sí? Porque en ese tiempo también los cristianos usaban indistintamente el libro de Esdras y Nehemías. Entonces tendremos 44. Y finalmente, 2 de los Macabeos, ¿verdad? Primera y segunda de Macabeos, para un total de 46 libros del Antiguo Testamento. O sea, aquí ya vemos claramente establecido el canon del Antiguo Testamento católico, ¿sí? No el protestante. Y del Nuevo Testamento tenemos 4 libros de los Evangelios. O sea, aquí sí ya no hay problema. O sea, 4 libros de los Evangelios serían ya 50, ¿no? 46 más 4, 50. Un libro de los Hechos de los Apóstoles, 51, 3 epístolas de Pablo para un total de 64, una del mismo de los Hebreos, 65, 2 de Pedro,
67, 3 de Juan 70, una de Santiago 71, una de Judas 72 y el Apocalipsis de San Juan 73. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos un canon de 73 libros establecido por el Concilio de Hipona y confirmado por el Concilio de Cartago. ¿Sí? También tenemos que San Agustín también nos da un canon de 73 libros, ¿no? Y esto es también llamativo, ¿no? Por lo que decía F.F. Bruce, ¿verdad? O sea, el Concilio de Hipona se basó en las decisiones de San Agustín, ¿no? Y eso revela la autoridad que tenía San Agustín para África, ¿verdad? Entonces dice, el canon completo de las Sagradas Escrituras sobre el que ha de versar nuestra consideración se contiene en los libros siguientes. Los 5 de Moisés, a saber, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio, un libro de Jesús, hijo de Nabé, uno de los jueces, un librito que se titula de Ruc, luego siguen los 4 de los reyes, ¿verdad? 2 de Paralipomenos, los libros de Job, Tobías, Esther, Judith. O sea, pero aquí lo que quiero resaltar, y lo pueden ver en la imagen, son los libros deuterocanónicos, ¿no? Porque a algunos hasta se les ha ocurrido la idea de decir que San Agustín rechazó los libros deuterocanónicos también, ¿no? Para Lo he escuchado. Argumentos, ¿no? Para rechazar los libros deuterocanónicos, pero nada que ver. Entonces, para un total de 46 libros, ¿no? Claro, San Agustín menciona 44 libros porque obviamente con Jeremías pasa lo mismo, ¿no? Jeremías incluye a Baruch y Lamentaciones, pero él lo menciona como uno solo, ¿no? Entonces, bueno, eso para compartirles allí. Y bueno, aquí menciona los del Nuevo Testamento, ¿verdad? Al final, pues serían 73 libros, igual que el concilio de Hipona. Y en las notas se explica, ¿no? Jeremías incluye a Baruch y Lamentaciones como uno solo, 2 libros de Esdras, se refiere a Esdras y Nehemías, y San Agustín cuenta 44 libros del Antiguo Testamento porque cuenta a Jeremías como uno solo, y este incluye tanto a Baruch como a Lamentaciones. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta porque si no se va a decir, ah, bueno, San Agustín no dijo el canon católico, dijo fue 44 libros. No. San Agustín, como en su tiempo, pues usaba la nomenclatura que se usaba en esos momentos. Sí. Aquí tenemos también lo que nos dice Philip Schaff, ¿verdad? Otro erudito protestante, es un teólogo e historiador eclesiástico protestante, nacido en Suiza y educado en Alemania, doctor en divinidad de la Universidad de Berlín. Él dice lo siguiente: el concilio de Hipona en 393 y el tercero, según otro cómputo, el sexto, concilio de Cartago en el año 397, bajo la influencia de Agustín, que asistió a ambos, fijaron el canon católico de la Sagrada Escritura, incluyendo los apócrifos del Antiguo Testamento. Entiéndase que cuando un protestante habla de apócrifos se refiere a los deuterocanónicos, ¿no? Para que no haya confusión allí. Esta decisión de la Iglesia estaba sujeta a ratificación y recibió la aprobación de la sede romana cuando Inocencio I y Gelasio I repetía el mismo índice de libros bíblicos. Y aquí va algo que no le va a gustar a los protestantes, ¿no? Que ellos dicen, bueno, pero era la Iglesia Católica, no la Iglesia Católica Romana. Ajá, pero ¿por qué razón se pidió la ratificación de la sede romana? Es una pregunta que les hago. Si no era importante la autoridad del obispo de Roma, ¿por qué se pide la ratificación? ¿Sí? Porque estamos hablando del concilio de Hipona, ¿no? África, pero para ser aprobado, confirmado, ratificado, tuvo que estar sujeto a Roma, ¿sí? Tuvo que ser aprobado por la Iglesia de Roma. ¿Por quién? Por el sucesor de San Pedro. Y aquí dice algo más interesante todavía. Este canon permaneció intacto hasta el siglo XVI y fue adoptado por el Concilio de Trento en su 4ª sesión. O sea, aquí prácticamente le derrumbé el argumento a aquellos que dicen, bueno, Trento agregó los libros. No, Trento lo que hizo fue confirmar lo que ya los concilios de Hipona, Cartago habían dicho en el siglo IV. ¿No? Entonces, no es que nosotros agregamos libros, sino que los protestantes le quitaron libros al canon. Y esta es la referencia, ¿no? Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, capítulos 9. Aquí hay una pregunta para analizar, ¿no? Que todo protestante sincero debe hacerse. ¿Existe evidencia del canon bíblico protestante en el primer milenio del cristianismo? Esa es una pregunta ¿Se la harán? Que yo se las hago siempre y siempre se van por otro lado, ¿no? No quieren responderlo. Ahora, no existió un canon judío hasta después de Cristo. Yo creo que hasta el momento ya debe estar claro, ¿no? Pero me gustaría citar aquí al profesor Juan Carlos Osandón Guido,
que para mí es uno de los mayores expertos en este tema actualmente, y desde la parte católica, ¿no? Porque al principio cité a Lee Martin McDonald, y desde la parte protestante es de los mayores académicos sobre este tema actualmente, pero desde la parte católica yo diría que Juan Carlos Osandón Guido, uno de los más eh, completos, ¿no? Respecto a este tema. Él dice, la mayoría de los estudiosos defienden una fecha para la formación del canon judío posterior al año 70 de la era cristiana. Entre ellos, algunos prefieren fechas más bien tardías. Para ellos, el canon de la Biblia hebrea se habría constituido entre los siglos IV y VI. O sea, en el siglo IV y VI fue que se estableció el canon de la Biblia hebrea, ¿no? O sea, a ese tiempo ha llegado Juan Carlos Adón Guido con sus investigaciones, ¿no? Dado las discusiones que habían entre los mismos judíos. Dice, ya que en los siglos II y III algunos rabinos seguían discutiendo sobre la sacralidad de Ben Sirá, Esther y Cantar de los Cantares, ¿no? Y aquí estoy citando, es el libro del padre Juan Carlos Sandón Guido, Los orígenes del canon de la Biblia hebrea, un análisis a Josefos y Cuarta de Esdras, publicado en el año 2018, o sea que es de los más recientes, ¿no? Reciente. Aquí también hay otra reflexión, ¿no? Para aquellos que dicen, bueno, yo prefiero seguir el canon de los judíos porque los judíos establecieron el canon. Bueno, ya vimos que las evidencias no apoyan esa idea, ¿no? Pero aquí están las palabras de San Jerónimo, ¿no? que nos llevan a reflexionar también. Dice, pues los estudios de los hebreos nos reprenden y nos reprochan que traduzcamos esto para los oídos de los latinos en contra de su canon. Aquí se está refiriendo a su libro o su traducción al libro de Tobías, ¿no? Un libro deuterocanónico. Dice, pero es mejor estar juzgando la opinión de los fariseos a disgusto y estar sujeto a los mandatos de los obispos. Para aquellos que les gusta decir que, bueno, San Jerónimo rechazó los libros deuterocanónicos, pues San Jerónimo en realidad se sujetó al mandato de los obispos, ¿no? Y lo dejó muy claro. Es mejor estar juzgando la opinión de los fariseos a disgusto y estar sujeto a los mandatos de los obispos. Y lo mismo digo yo, ¿sí? Lo mismo digo yo como católico. Yo estoy sujeto a los mandatos de los obispos porque son los cristianos, en vez de estar sujeto a la opinión de los fariseos que rechazaron a Cristo, ¿no? O sea, yo no le veo por ningún lado sentido a aceptar un canon establecido por judíos, porque como te había mencionado, ellos mismos retiraron el libro de Eclesiástico porque consideraban que era muy cristiano, ¿no? Y de hecho, Eclesiástico es el libro que usan en la iglesia, ¿no? Y que usaban los cristianos. Por eso se le llama libro de Eclesiástico al libro de Siracida. Ahora, otro punto es el término deuterocanónico, ¿sí? Porque muchos protestantes piensan, y quizás muchos católicos también, que el término deuterocanónico se refiere solamente a los 7 libros del Antiguo Testamento, ¿no? Pero en realidad no. Deuterocanónico se refiere a los libros tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento que durante, vamos a decir, 16 siglos fueron discutidos por los cristianos, ¿sí? Esto lo vemos en Sixto de Siena, un teólogo católico de origen judío, que explica esto, ¿no? Dice, los libros canónicos de segunda clase, que una vez fueron etiquetados como eclesiásticos y ahora los llamamos deuterocanónicos, son aquellos acerca de los cuales, porque no inmediatamente en la época de los apóstoles, sino mucho después, llegaron a la atención de todo el mundo en la iglesia. En ocasiones hubo entre los católicos una opinión indecisa. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento son los libros de Esther, Tobías, Judith y Baruch, la epístola de Jeremías, la sabiduría de Salomón, el eclesiástico, la oración de Azarías, el himno de los 3 muchachos, la historia de Susana, la historia de Bel, el primer libro de los Macabeos y el segundo. O sea, aquí está mencionando los 7 libros deuterocanónicos con las adiciones que tiene Esther y Daniel, ¿no? Que también se consideran deuterocanónicas, ¿no? Luego dice, asimismo, o sea, él no se queda solamente en esos libros del Antiguo Testamento. Asimismo, también en el Nuevo Testamento, el último capítulo de Marcos, la historia de Lucas sobre el sudor sanguinolento de Cristo y la aparición del ángel, la historia de Juan sobre la mujer adúltera, la epístola de los Hebreos, la epístola de Santiago, la segunda epístola de Pedro, la segunda epístola de Juan y la tercera, la epístola de Judas, el Apocalipsis de Juan,
y otros libros del mismo tipo que una vez los primeros padres de la iglesia tuvieron como apócrifos y no canónicos, pero finalmente quisieron ellos ser incorporados a los escritos de autoridad irrefutable. ¿Sí? Entonces, quisieron, fíjate lo que dice, quisieron ser incorporados, o sea, ¿por quién? Ahí va otra vez la pregunta. ¿Quién los incorporó como autoridad irrefutable dentro del canon de las escrituras? Esa es la pregunta del millón para los protestantes. Bueno, y también hay otro punto, ¿no? Que muchos protestantes dicen, bueno, pero es que los libros deuterocanónicos no son citados en el Nuevo Testamento, ¿no? Los libros apócrifos no son citados, que Jesucristo no los usó. O sea, siempre te dicen todas esas cosas para rechazarlo, ¿no? Para buscar una justificación para decir, por eso no los acepto. Pero en realidad, aquí voy nuevamente a lo que tú mencionaste hace rato, ¿no? O sea, las primeras Biblias protestantes los contenían, ¿no? Y no solamente la Reina Valera o la Biblia del Oso, sino también las Biblias traducidas al inglés, como la King James, ¿no? De 1611. En esta Biblia se incluyen los libros deuterocanónicos, pero también hay algo más interesante. Se enumeran muchas referencias de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 6:7 se hace referencia a Eclesiásticos 7:14, que dice, no hagáis vanas repeticiones. Y Hebreos 11:35 hace referencia a 2 de Macabeos 7:7, o sea, mártires que fueron torturados. O sea, y esto lo dice la Biblia King James, también la Reina Valera, bueno, la Biblia del Oso, ¿no? Pues Reina Valera sería la posterior. Hacen estas referencias. De que venga un protestante en el siglo XXI a decirte que no había alusión, no habían citas que hicieran referencia a los libros apócrifos deuterocanónicos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, es desconocer hasta la misma historia de sus propias Biblias, ¿no? Porque ellas lo demuestran. Y otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué faltan libros en las Biblias protestantes? Bueno, de hecho, esa pregunta te la tenía como para el final, pero qué bueno que está acá. Sí, esta pregunta la quiero responder citando a un erudito protestante también, ¿no? A Gonzalo Báez Camargo, quien fue miembro de la Sociedad Bíblica de México y especialista en temas bíblicos, y fue considerado el primer hebraísta de México. Él tiene una obra que se llama Breve Historia del Canon Bíblico. Aquí voy a citar la tercera edición, página 29. Dice, la Sociedad de Edimburgo notificó a la de Londres que de seguir esta ayudando a la publicación y distribución de Biblias con aquellos libros, le suspendería su aportación económica. O sea, aquí para entrar en contexto, ¿no? Los protestantes tenían Biblias con los libros deuterocanónicos, ¿sí? Ellos imprimían Biblias con deuterocanónicos. Pero resulta que en un determinado momento, ¿sí? La Sociedad de Edimburgo le dijo a la de Londres que no iba a seguir aportándole para que ellos imprimieran esos libros, ¿no? Porque claro, imagínate, más libros dentro de la Biblia es más dinero, ¿no? Menos libros, menos dinero, ¿sí? O sea, fue una cuestión económica. Les dice, la cual ascendía ya entonces a más de 5.000 libras esterlinas anuales. Como esto sería un golpe muy duro a las finanzas de las sociedades bíblicas extranjeras, esta tomó en 1825, reiterándola en 1826 y completándola en 1827, una decisión que sería la final. Que se reconozca plena y claramente que la ley fundamental de la sociedad que limita sus operaciones a la circulación de las Sagradas Escrituras excluye la circulación de los deuterocanónicos. Fíjate cómo usa el término deuterocanónico, ¿no? Y usa entre paréntesis apócrifo. Esto significaba de inmediato que la sociedad no destinaría más fondos en lo sucesivo a costear o subvencionar ediciones de la Biblia que contuvieran los libros deuterocanónicos. O sea, ahora muchos dicen, no, que es porque tienen magia, brujería, que esos libros tienen eso, por eso no los incluimos. No, en realidad fue por cuestiones económicas que no quisieron imprimir más libros dentro de sus Biblias, ¿no? O sea, aquí va otras preguntas, ¿sí? Para que reflexionen aquellos que, ¿verdad? Con sinceridad les interesa este tema, ¿verdad? Los que defienden el canon bíblico protestante. ¿Por qué se aceptan la autoridad de la Iglesia para la canonización de los libros del Nuevo Testamento? No lo hacen también con el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque ellos aceptan, ok, sí, 27 libros, pero cuando se trata del Antiguo Testamento, ahí sí, no, ahí son nada más 39, ahí no son 46. O porque alegan que siguen el canon judío, pero no dicen que no existió un canon judío oficial, sino hasta después de Cristo. O sea, cuando ya no tenía autoridad el judaísmo,
Ya después de Cristo, la autoridad la tiene la iglesia, ¿sí? No el judaísmo. ¿Y por qué no mencionan que las primeras Biblias protestantes, como la Biblia del Oso y la King James, tenían los libros que ahora no tienen en sus Biblias protestantes? Y bueno, siempre me gusta terminar una clase, hermano Miguel Ángel, con estas palabras que me gustaría que las hicieran suyas también todos los hermanos católicos, ¿no? Porque reflejan, vamos a decir, una humildad del católico ante su sujeción con la iglesia. Dice, son palabras de San Juan de la Cruz. Si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. ¿Sí? Son palabras de San Juan de la Cruz, pero que yo digo que todo católico debe hacer de él, ¿no? Porque reflejan esa humildad y esa sujeción a la autoridad de la iglesia. Y bueno, hermano, eso es lo que quería compartirles. Y bueno, allí les dejo también algunas de mis redes sociales para los que quieran apoyarme. Y bueno, como bien habías dicho también del hermano Martín Zavala, ¿no? También yo ayudo allí a promocionar lo que es la Escuela de Apologética Online Dazán o la Librería Católica Defiende tu Fe. Pero en este momento es más importante orar por la hermana Silvia, que de verdad necesita nuestras oraciones. Y bueno, me uno también a esa cadena de oración y le pido a los hermanos pues que nos acompañen para orar por la pronta salud de la esposa del hermano Martín. Hermano, de verdad que, wow, yo, pues, como yo siempre he dicho acá, eh, cada video, cada formación, cada testimonio, pues yo formo parte de toda la comunidad que se conecta en vivo, luego los que ven los videos en diferido, y estoy de este lado igual que todos, solamente que salgo en la pantalla para aprender, para formarnos, para que cada día podamos ser cristianos más formados y no nos dejemos confundir pues con todas estas sectas que pues proliferan todos los días y que pues tristemente pues se niegan a conocer la verdad o entender. Mira, desde que empezamos Richbel, desde el minuto 1 hasta ahorita hay como 2 o 3 perfiles que lo único que han hecho es copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar citas allí y ni siquiera se dieron la oportunidad de escuchar algo, de cuestionarse algo, de decir, déjame ver si esto es verdad, voy a investigar. Y mucha gente me dice que los bloquee, pero pues si el Señor los trajo para acá de alguna forma, pues quizás no sea en este video, no sea el de mañana, no sea el de pasado, pero en algún momento, pues si abren su corazón, pues el Señor allí los va a tocar y van a conocer pues realmente la verdad. Y espero que pues, y les pido a todas las personas que pues apoyen este video, que compartan, porque pues por allí, como dicen, católico ignorante, futuro protestante. O sea, si no nos formamos, si no realmente queremos aprender, pues fácilmente vamos a ser presa de estas cientos de miles de sectas que existen. Y pues te felicito, Richbel, por lo que estás haciendo en las redes sociales, por pues haber alcanzado, se dice fácil, ¿no? Se dice fácil 10,000 personas, pero pues son personas que quieren formarse en la fe. Imagínense si esas 10,000 personas compartieran al menos una vez los videos, ya serían 20,000. Y si lo comparten 5 veces, si lo comparten 10 veces, ya serían 100,000. Y esa es la idea pues que hacemos acá nosotros. Así como se suscriben, aunque allí están pues tus canales, me los vas a pasar los links para yo colocarlo en la descripción y las personas solamente le den like y le den suscribirse directamente en el link. Ok, así que pues de verdad que agradecido pues cada vez que tengas la oportunidad y el tiempo, porque sé que es bastante valioso. Esta es la segunda vez que pues ha estado acá con nosotros. La primera pues hablamos de las mentiras de las olas de Lutero y fue un video que ha llegado a muchísimas personas. Espero que pues también hagamos lo mismo, compartamos, demos like, comentemos y de esa forma pues hagamos crecer también esta bonita comunidad. Como saben, estamos de lunes a viernes. No te olvides, mañana igual vamos a estar a las 8:30 con un testimonio
impactante donde pues nos va a contar una señora que estuvo metida en el mundo de la prostitución y el Señor la alcanzó hasta allá y hoy en día pues tiene un testimonio hermosísimo. Mañana a las 8:30 recuerda entrar al grupo de Telegram, al grupo de WhatsApp que está en la información acá al final de este video. Te vas a la parte de información de YouTube y allí vas a encontrar los enlaces. No sé si tienes algún mensaje final, querido hermano. Sí, bueno, primero que nada agradecerte, hermano Miguel Ángel, por la invitación. De verdad que sí, bueno, cada vez bueno, tenga un tiempo allí, pues si puedo, te visito porque Muchísimas gracias. sí estoy algo full porque comencé la licenciatura en teología aquí en una universidad aquí en Venezuela, entonces bueno, ya sabes que eso demanda su tiempo. De hecho, por eso no he publicado casi tampoco en el canal, porque bueno, hay que seguir formándose, ¿no? Pero sí, siempre que Dios lo permita, pues aquí vamos a estar. Y bueno, espero que sí se haya escuchado, porque de verdad no pensé que iba a tener ese inconveniente con el micrófono, pero los que estuvieron allí, pues atentos, pues qué bueno, y aquellos que estaban molestando, bueno, seguimos orando por ellos, ¿no? Hay que pedir por ellos y que Dios abra su corazón. Pero de verdad agradecido por la invitación y bueno, para mí un gusto estar aquí. Así es, así es. Un abrazo pues a la distancia, querido hermano, pues a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que se conectaron también en diferido. Recuerden que también pueden hacer una donación acá al canal en la parte de los comentarios, hay como un signo de dólar y puedes hacer una donación que pues nos sirve a todos nosotros los creadores de contenido pues para nuestros equipos y las cosas que necesitamos para los videos, ¿ok? Y las personas que no puedan, no se preocupen, es completamente gratis. Con su oración es lo más importante. Así que nos vemos mañana a las 8:30 hora Colombia. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Chao, chao.